Jerusalén. Para los cristianos, los hechos más importantes de la historia ocurrieron aquí. La Biblia dice que esta es la ciudad donde vivió Jesús sus últimos días y donde fue crucificado. Lo que ocurrió aquí cambió el mundo. 2000 años después, la ciudad también ha cambiado. Destruida y reconstruida más de 20 veces en otros tantos siglos. Solo quedan fragmentos, rastros y ruinas de la ciudad que conocería Jesús. Ahora, gracias a décadas de investigación, podemos revelar cómo habría sido con modelos gráficos en 3 dimensiones. Las calles y puertas por las que pudo caminar. La compleja red de abastecimiento de agua que sació la sed de esta desértica ciudad. Las piscinas donde, según algunos, Jesús hizo milagros. El complejo del templo, el corazón de la ciudad y de la fe judía, donde Jesús enseñó y oró. Una extraordinaria obra de ingeniería arrasada casi al mismo tiempo que se terminó. Revelaremos el mundo perdido de los evangelios, el Jerusalén de Jesús. Mundos perdidos, el Jerusalén de Jesús. En tiempos de Jesús, Jerusalén era el corazón de Judea, el reino de los judíos, un pueblo definido por su religión. Para ellos, era el lugar más importante del mundo. Los evangelios describen 3 ocasiones diferentes en las que Jesús vino a esta ciudad. 40 días después de su nacimiento, cuando sus padres lo llevaron para presentarlo en el templo. A los 12 años, cuando departió con los doctores. Y la última semana de su vida. Entró triunfante en la ciudad y salió para morir en la cruz. En el siglo I, Jerusalén era el centro del mundo judaico. Había un fuerte contraste entre el lugar de donde provenía y el Jerusalén al que llega. Su hogar era Nazaret, un pequeño pueblo a 120 kilómetros al norte. Nazaret tenía fama de rudo y primitivo. Todo lo contrario a Jerusalén. Llegaba del campo a la ciudad. Cuando Jesús entró por primera vez en Jerusalén, debió quedarse sobrecogido por esa construcción enorme, en comparación con lo que había alrededor. Esta edificación es el Monte del Templo. Para los investigadores que intentan reconstruir el aspecto de la ciudad en el siglo I, supone un desafío singular. La mayor parte desapareció al ser destruido décadas después de la muerte de Jesús por el ejército romano. Y como es lugar sagrado para 3 de las grandes religiones del mundo, el judaísmo, el cristianismo y el islam, no se han permitido las excavaciones desde hace más de 150 años. Sin embargo, a través de un trabajo detectivesco y el estudio de documentos antiguos, ahora es posible reconstruir el monte del templo como Jesús lo conoció y descubrir los secretos de su construcción. Fue idea de Herodes el Grande, rey de Judea en la época del nacimiento de Jesús. Los logros de Herodes siempre se verán ensombrecidos por lo que de él se escribe en la Biblia. Ordenó la matanza de los recién nacidos, intentando acabar con Jesús. Herodes tiene muy mala fama en la historia, pero fue un hábil administrador y un constructor visionario. No solo por lo que hizo por agrandar el templo y el monte del templo,
También construyó la extraordinaria fortaleza de Masada y el palacio de Herodes. Quería ser recordado. Quería ser Herodes el Grande. El mundo en el que vivió Jesús fue organizado por el que quiso matarlo. Hacia el año 15 a.C., Herodes había decidido construir un nuevo templo, mucho más grande que el que había. Triplicaría el tamaño del existente para cubrir una extensión equivalente a 25 campos de fútbol. Y lo rodearía de enormes murallas. Pero se enfrentó a dos grandes problemas. Primeramente, para el pensamiento judío solo había una localización posible para el templo. Habría que demoler la construcción existente y los sacerdotes no confiaban en él, no creían que pudiera terminar su obra. Para demostrar sus buenas intenciones, mandó extraer toda la piedra necesaria para el nuevo edificio antes de comenzar las obras. 1 millón de toneladas. De todos los rincones de la ciudad. Tardaron 8 años. El mayor desafío era que la cima del monte del templo terminaba en pico, no en meseta. Y era demasiado pequeña para los planes de Herodes. Pero dio con una solución sencilla, aunque ambiciosa. Agrandó la montaña. El monte del templo que Jesús conoció fue la mayor estructura hecha por el hombre sobre la tierra. El suelo de la plaza, que podría acoger a 250.000 personas, era un techo que cubría una red de cámaras. En el monte del templo actual vemos una gran zona lisa nivelada, pero está construida artificialmente. Hay una montaña oculta en el centro. La montaña sería así, y lo que se añadió es suelo suspendido hasta aquí, sostenido por murallas en los extremos. ¿Cómo se suspende un suelo así? Con multitud de arcos y cámaras debajo. En el extremo suroeste del monte del templo hay 4 niveles de arcos que forman salas abovedadas. Cada arco mide 6 metros de ancho por 6 de alto. Esta técnica arquitectónica era bien conocida en la época de Herodes. Los romanos la usaron profusamente. La diferencia es que los hombres de Herodes no emplearon hormigón, sino piedra caliza local. El resultado fue una obra de ingeniería perfectamente ejecutada con 3 grandes ventajas. Era resistente, como para aguantar el peso de decenas de miles de peregrinos. Era duradera. Debía durar eternamente. 2000 años después, el mismo edificio sigue ahí, resistente e impresionante. Y era ligera. Si Herodes hubiera probado la otra alternativa, que consistía en colmatar este espacio, la carga sobre los muros habría resultado excesiva. Tendrían que haberlos hecho más gruesos o se habrían derrumbado. De todos modos, los muros que rodeaban el monte del templo eran enormes. Tenían 4,5 metros de grosor y 36 de altura. Estaban hechos de bloques de piedra labrados a mano. El monte del templo tiene 1,5 kilómetros de circunferencia. Una capa de piedras, si solo tuviese una hilera, tendría de 800 a 1000 unidades. De media, cada una de esas piedras pesaría unos 4.500 kilos, aproximadamente el peso de un elefante adulto. Algunas eran mucho mayores. Los arqueólogos han localizado el bloque más grande usado en la construcción del monte. Se encuentra en lo que se conocen como los túneles rabínicos. Ahora enterrado por 2000 años de evolución y cambios, en la época de Jesús estaba a la vista, al nivel de la calle. La doctora Jody Magnes es una experta mundial en la arquitectura del Jerusalén de Jesús.
Esta gran piedra forma parte de lo que se llamó hilera maestra. La idea era estabilizar el monte del templo incorporando una serie de piedras mucho más grandes, altas y pesadas que el resto. Es difícil imaginar su tamaño. Es 20 veces mayor que los bloques más grandes usados en la construcción de las pirámides de Egipto. Tiene 12 metros de largo y 3 de alto, y pesa más de 400 toneladas. Jesús o cualquier otro visitante de Jerusalén se encontraría ante una edificación de gran escala. Y los constructores de Herodes la abordaron con gran ingenio y destreza. Cada hilera de piedras está ligeramente retrasada, ligeramente compensada con la de abajo. Esto da estabilidad a las partes más bajas de los muros, necesaria para llevar el peso arriba. Y eso crea, o debería decir, corrige una ilusión óptica. Si las piedras se hubieran dispuesto exactamente unas encima de otras, la construcción es tan monumental que habría parecido inclinarse hacia el exterior. Esto hace que parezca que el muro es recto. Los canteros fueron tan hábiles que el espacio entre las piedras es casi nulo. Shimon Gibson nos demuestra su pericia. Encajaron las piezas perfectamente. Los canteros fueron tan exactos que si pongo un billete de $50 aquí consigo que no se caiga. Pero solo eso, porque no entra. Esta parte del muro ha permanecido intacta 2000 años, pero los constructores confiaron en el conocimiento del trabajo, no en la argamasa, para mantener unidos los bloques. 18.000 personas trabajaron para levantar estos muros. La tarea comenzó 15